y entonces todo lo que se quiera vaciar hacia las venas cavas o las venas sistémicas van a tener problemas. Y del lado izquierdo, si el ventrículo izquierdo tiene un problema de distensibilidad o para recibir el volumen, se va a congestionar hacia el atrio, hacia las venas pulmonares, hacia los capilares pulmonares y de ahí hacia el pulmón haciendo edema agudo pulmonar. Entonces, en el corazón intacto está representado por el volumen. Entonces, la precarga no es la volemia, pero está representado por la cantidad de volumen que puede recibir. Por eso lo representa el volumen diastólico. Y el volumen diastólico es esto que condiciona que el ventrículo se dilate, que aumente la longitud de las fibras antes de la contracción. Y eso le llamamos estrés diastólico. Pero el volumen no es la precarga. El volumen es lo que permite que el ventrículo se distienda, lo empuje. Y sí, podrían decir, por ejemplo, si el volumen latido normal o el volumen latido normal de un paciente es aproximadamente 1 a 1.5 mililitros por kilo, vamos a poner el volumen máximo en un paciente de 6 kilos y debería de recibir o tener su volumen latido, lo que late, más o menos 9 mililitros cada vez que late, ¿ok? Pero el ventrículo está tan hipertrófico que solamente recibe 6 y cuando se contrae expulsa 5, pues quiere decir que su volumen latido va a ser muy bajo. Y ahorita vamos a especificar un poquito más al respecto. Por eso a veces en los pacientes con mucha hipertrofia tenemos FEBIs que van hasta el 90% cuando se cierra de manera completa el ventrículo. Y ustedes pueden ver en el ecocardiograma cómo se cierra la luz del ventrículo izquierdo, por ejemplo, y no queda nada al final de la sístole. Y entonces se expulsa casi todo lo que tiene, pero cuando se distiende, al momento de la diástole, le cabe muy poco volumen. Entonces, este paciente va a tener problemas de bajo gasto. Y la precarga, si no es buena, si la capacidad de distensibilidad del ventrículo no es buena, va a ser falla cardíaca. ¿Ok? Y la poscarga, ahora es la fuerza que se opone a la contracción ventricular durante el vaciamiento del corazón hacia los grandes vasos y obedece a la ley de Laplace. Entonces, ¿qué pacientes pueden tener problema en la poscarga? Del lado derecho, el ventrículo derecho, pues hipertensión pulmonar, estenosis pulmonar, valvular, subvalvular, supravalvular, estenosis de ramas pulmonares, por ejemplo. Todos esos pacientes tienen problema a la poscarga, tienen aumento de la poscarga. Eso lo llamamos que tiene problema durante una sobrecarga sistólica. Los que tienen problema en la poscarga, un aumento de la poscarga, entonces el paciente tiene una sobrecarga sistólica. ¿Ok? Los que tienen problema en la precarga, que no pueden recibir suficiente volumen, decimos que tienen disfunción diastólica. Si ustedes revisan una bibliografía que es Entendiendo la insuficiencia cardíaca del doctor Fernando Guadalajara Bo, y habla mucho de la fisiología y de estos problemas. El doctor Guadalajara, que fue director de enseñanza en el Instituto de Cardiología, también es ecocardiografista. Quizá lo conozcan por el libro que escribió de cardiología. Él en su artículo de Entendiendo la insuficiencia cardíaca lo menciona muy claro. Si tu paciente tiene una FEBI normal, pero está con datos de bajo gasto, ya resolviste la volemia, el ritmo, las resistencias, seguramente estás frente a una disfunción diastólica. Y es muy claro. ¿Ok? Y vamos a seguir hablando de esto en los siguientes minutos. Entonces, desde un punto de vista muy sencillo, la insuficiencia cardíaca es la incapacidad de proporcionar suficiente aporte de sangre para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo. Entonces, podemos tener una disfunción diastólica o podemos tener problema en la precarga, problema en la poscarga o problema en la función de bomba. Aquí tenemos otra definición un poquito más amplia, que es un síndrome clínico y fisiopatológico que resulta de la disfunción ventricular, alteraciones del volumen o sobrecarga de presión, solo o en combinación. Y depende si la falla cardíaca que tenga el paciente es crónica o es aguda o es crónica agudizada, vamos a tener diferentes síntomas.
Cuando este problema se hace crónico, hay pacientes que tenemos con falla cardíaca crónica, esto va a conducir a signos y síntomas como falta de crecimiento, disnea a la alimentación, dificultad respiratoria, intolerancia al ejercicio y fatiga. Podrían ser datos de falla cardíaca en nuestros pacientes. Y viendo la clasificación de severidad de la falla cardíaca, podríamos decir que en un paciente que camina, habla y se puede expresar, podríamos clasificar aquí como la New York Heart en clase 1, 2, 3 o 4, pero en los niños no podemos hacer eso porque algunos todavía no hablan, algunos no caminan, y entonces tenemos que ir a usar la clasificación de Ross, que es la modificada para paciente pediátrico. En el grado 1, en la clasificación de grado 1, pues no hay limitaciones o no hay síntomas. En el grado 2 puede haber taquipnea o diaforesis a la alimentación. Y ustedes verán en un paciente que está grave, que todavía tiene problema, a lo mejor va saliendo de un cateterismo, de una cirugía o va llegando a urgencias y después de un par de días tratan de compensarlo. Y luego dicen, como siempre sucede, le vamos a dar de comer y pues al paciente muchas veces con falla cardíaca un poquito todavía comprometido, si no va a requerir algún intervencionismo, alguna cirugía, podemos usar una sonda transpilórica y darle de comer, porque darle de comer a un niño es una prueba de esfuerzo. ¿Okay? Se puede fatigar. Me ha tocado ver pacientes que los dejo en ayuno, en el siguiente turno los intentan alimentar por succión y al siguiente turno ya están intubados, ¿no? Entonces, en un paciente con falla cardíaca, darle de comer es una prueba de esfuerzo. Entonces, es como poner a un adulto a subir escaleras. Entonces, se puede poner con diaforesis a la alimentación. Y en el grado 3 va a haber falla en el crecimiento, taquipnea marcada, diaforesis a la alimentación, marcada disnea al esfuerzo en niños mayores. Y el grado 4 pues tiene síntomas en reposo, taquipneico, con dificultad respiratoria, con retracciones gifoideas, quejido, diaforesis. Entonces, pues utilizaríamos la clasificación modificada por Ross. Entonces, aquí les voy a mostrar dos diapositivas que parecen ser similares, pero no lo son porque hablan de cosas distintas, aunque van de la mano. Falla cardíaca, el cardiólogo y en sí todo médico y todo intensivista tendría que tener la capacidad de hacer esta diferencia, que es muy importante, porque de esto depende el tratamiento y pensar las causas de lo que les está generando la falla cardíaca. Entonces hay que saber reconocer si se trata de una falla cardíaca derecha, si la falla cardíaca derecha es sistólica o es diastólica. Y si la falla cardíaca es izquierda, y si es izquierda es diastólica y es sistólica. Les voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Si la falla cardíaca izquierda es diastólica, el paciente tiene edema agudo pulmonar. Si el paciente tiene falla cardíaca y es izquierda, y es sistólica, tiene datos de bajo gasto. Puede estar con bajo gasto sin hacer congestión venocapilar pulmonar ni edema agudo pulmonar, como sucedería en una diastólica. Y si es falla cardíaca derecha sistólica, pues tendría también bajo gasto. Y si es falla cardíaca derecha y es diastólica, pues tiene congestión venosa sistémica, hepatomegalia, ascitis, derrames pleurales, edema generalizado, ingurgitación yugular. Entonces, la ventaja es que en la mayoría de los pacientes con cardiopatía congénita, en la mayoría, es o izquierda o derecha, y muchos de ellos pueden estar combinadas, pero la mayoría o es diastólica o es sistólica. Y en el posoperatorio es mucho más evidente. También puede presentarse la falla cardíaca global, pero por ventaja es la menos frecuente de todas. Entonces, ustedes tienen que tener esta capacidad de hacer diferencias. Si es derecha, sistólica, diastólica; si es izquierda, sistólica y diastólica. Entonces, recuerden esta diapositiva, vamos a poner una que se parece mucho, pero no habla de lo mismo. Y entonces, pues ocurren muchos mecanismos compensatorios para la falla cardíaca. Si hay sobrecarga diastólica, hay dilatación. Entonces, para el médico en formación, el residente de primer año o segundo año que todavía no capta esta idea, si ustedes revisan la fisiopatología de cada una de las cardiopatías congénitas, ustedes se van a dar cuenta. Si el paciente tiene sobrecarga de volumen, tiene dilatación. Insuficiencia tricuspidia, dilatación. Insuficiencia aórtica, dilatación. Cortocircuitos como CIB, dilatación. Conducto arterioso con cortocircuito, sobrecarga diastólica, dilatación. Y cuando tienen sobrecarga sistólica y hipertrofia, ¿ok? Falot, poca cardiomegalia o nula, porque hay obstrucción a la salida, ¿no?
Y así, entonces, estenosis aórtica, poca cardiomegalia, hay hipertrofia. Entonces, las sobrecargas, ustedes tienen que poder definir si su paciente se está enfrentando a una sobrecarga diastólica o una sobrecarga sistólica, porque la diferencia va a ser grande. Si les presentan una conexión anómala total de venas pulmonares sin obstrucción al vaciamiento del colector o a donde vaya, tiene una cardiomegalia importante. Si el paciente tiene obstrucción de la conexión, tiene poca cardiomegalia, entonces se preocuparían más. Dicen, conexión anómala con cavidades pequeñas y con poca dilatación obstruida, ese paciente va a estar muy grave. Entonces es muy sencillo, las sobrecargas sistólicas generan hipertrofia y las sobrecargas diastólicas generan dilatación. A menos que estemos ante un evento ya muy crónico con una falla importante por sobrecarga sistólica, empieza a desarrollarse una dilatación y ya estamos ante un evento probablemente irreversible. Pero en la mayoría son el comportamiento. Entonces vean, cuando tenemos insuficiencia cardíaca izquierda, eso quiere decir que si hay una alteración sistólica, el ventrículo izquierdo tiene problemas para bombear el volumen hacia la aorta o hacia el nivel sistémico, pues lo que va a hacer son datos de bajo gasto. Y ustedes los podrán reconocer muy fácilmente. Puede ser que esté hipotenso, que tenga llenado capilar retardado, que tenga un gradiente de temperatura, si toman la temperatura central y periférica, mayor de 2 grados, ¿ok? Puede estar con datos ya de oliguria, anuria por problemas en la perfusión renal, alteraciones neurológicas porque el gasto no está llegando al cerebro, acidosis metabólica por un metabolismo anaerobio, por mal bombeo del corazón, el lactato se va a subir, obviamente, ¿ok? Entonces, todos estos son datos de bajo gasto. El ventrículo no está alcanzando a llenar la aorta, ¿ok? Tiene problema en la función sistólica y pueden ser muchas las causas, ¿eh? Puede ser una estenosis aórtica, muy, muy, muy importante. Puede ser un ventrículo pequeño o muy hipertrófico con una cavidad muy pequeña. O puede tener un ventrículo con una contractilidad muy mala, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, todos estos que se generan una función sistólica mala, sus datos claves de falla cardíaca van a ser bajo gasto cardíaco. Entonces, desde ahí ustedes pueden empezar a pensar, esto se trata de una alteración sistólica ventricular izquierda, puede ser una de las causas y vamos a ir a tratarla, ¿no? A lo mejor puede ser un inotrópico, puede ser. Si el problema del ventrículo es una falla diastólica, que tiene capacidad, como se los decía hace rato cuando hablábamos de la precarga, si tiene mala capacidad para la distensibilidad, porque algo externo no lo deja, el pericardio, derrame pericárdico, hipertrofia del ventrículo, un ventrículo ya muy dilatado o un ventrículo pequeño poco desarrollado, entonces va a tener problemas para que reciba la sangre que viene del atrio, cuando el atrio se contraiga hacia el ventrículo, como cuando hablamos de ciclo cardíaco, entonces no va a poder llenar, va a llenar el ventrículo, pero va a aumentar la presión en el ventrículo y la va a compartir hacia el atrio y del atrio hacia las venas pulmonares y de las venas pulmonares a los capilares y se va a fugar hacia el pulmón. ¿Ok? Entonces, esa es una disfunción diastólica y se va a caracterizar porque en la falla izquierda tenemos bajo gasto, pero en la falla diastólica izquierda lo que tenemos es datos de congestión venocapilar pulmonar. Y el primer dato de congestión venocapilar pulmonar, pues el paciente va a estar polipneico, con dificultad respiratoria. Si lo auscultan, puede ser que tenga sibilancias inicialmente y no ser por broncoespasmo, sino por esta congestión venocapilar. Va a haber estertores crepitantes, ¿ok? Y el líquido se va a empezar a fugar, que va a manifestar estos estertores crepitantes, se va a fugar al alveolo, y si ustedes lo aspiraran, puede ser que primero tenga muchas secreciones blanquecinas, después como es sangre la que va desde el capilar por aumento en la presión que tenemos en los capilares pulmonares, se va a fugar al alveolo, después va a ser color salmón, va a ser asalmonada y cuando la falla es muy severa, la secreción va a ser roja, sanguinolenta. Entonces, la disfunción diastólica ventricular izquierda va a dar alteraciones de congestión venocapilar pulmonar. La placa se va a ver con congestión venocapilar pulmonar o datos de edema agudo pulmonar con sibilancias, estertores crepitantes, secreciones asalmonadas y obviamente por este problema de difusión de gases va a haber acidosis respiratoria, va a haber hipoxia y la saturación va a ser baja. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si la presión, ¿cuál es la presión normal diastólica del ventrículo izquierdo? Menor de 15.
menor de 15 es lo ideal, porque después de 15, esta presión diastólica ventricular izquierda que va a transmitir hacia el atrio izquierdo, hacia las venas pulmonares y hacia los capilares pulmonares, esa presión hidrostática va a vencer a la presión oncótica y el líquido se va a salir del vaso, del capilar, hacia el alveolo. Primero va a engrosar la membrana alveolo capilar y luego va a hacer que el líquido acabe en el alveolo con todos los problemas respiratorios que esto pueda presentar. Entonces, hay veces que tenemos pacientes como la conexión anómala total de venas pulmonares que tienen ventrículo izquierdo pequeño y no toleran una presión de telediastólica del ventrículo izquierdo adecuada, que vamos a poder medir a través del atrio izquierdo. La presión telediastólica del ventrículo izquierdo es igual a la presión media del atrio izquierdo. Entonces es igual a la presión media de las venas pulmonares y de los capilares pulmonares y sería la misma que ustedes podrían determinar con el catéter en cuña en un Swan-Ganz, por ejemplo, o enclavándolo en la arteria pulmonar. Sería la misma presión en todo ese circuito. Si rebasan 15, el líquido se va al alveolo. Si esta elevación de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo por una disfunción diastólica se hace crónica, el paciente lo tolera más, lo va tolerando. Y hemos visto pacientes con problemas de disfunción ventricular o estenosis mitral, por ejemplo, que al aumentar la presión en el atrio nos llegan con presiones medias de atrio o de venas pulmonares o presión en cuña, por ejemplo, de 30, 35, 45, sintomáticos, pero no están en edema agudo pulmonar porque se hizo de manera crónica, fue una presentación crónica y lo fueron tolerando. En un evento agudo, como en una conexión anómala total de venas pulmonares, puede ser que el primer día posquirúrgico acepten 5 de presión de atrio izquierdo, o sea, una telediastólica o presión diastólica del ventrículo izquierdo, no más de 5. Y ustedes pueden ver cuál es la presión normal del atrio izquierdo o la telediastólica del ventrículo izquierdo, para no hablar de una disfunción diastólica. La respuesta es la siguiente: la presión normal del atrio izquierdo o la diastólica del ventrículo izquierdo es aquella que pueda mantener un gasto cardíaco adecuado, que el volumen latido se mantenga bien para mantener la perfusión, como hablamos hace rato, sin generar congestión venocapilar pulmonar. Entonces, a veces estas conexiones anómalas, el primer día puede ser que acepten presiones de atrio izquierdo entre 5 y 8, por ejemplo, ¿no? Vamos a dejarlo en 8. El primer día es 8. Y el que lo entrega al siguiente día le dice al que lo recibe en la guardia: mira, con 8 de presión de atrio izquierdo, esto sería la misma que la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, esta presión de 8 del atrio izquierdo hace que mantenga un buen gasto cardíaco sin generar congestión venocapilar pulmonar. Hacia atrás no se fuga el líquido hacia el alveolo. Si le bajas a 5 la presión del atrio izquierdo, el paciente no te hace problema pulmonar. Le puedes bajar al ventilador, barre el CO2, las oxemias son altas, no tiene secreciones, el ventilador tiene parámetros bajitos, pero con este 5 no hace buen gasto cardíaco. Deja de orinar, aumenta el gradiente de temperatura, el llenado capilar se retarda, consume bicarbonato, sube el lactato. Eso quiere decir que no tolera 5 de presión diastólica final del ventrículo izquierdo porque hace bajo gasto. En 8, el pulmón se mantiene bien y el ventrículo, el gasto anterogrado, se mantiene bien. Si subo a 11 la presión del atrio izquierdo, mantiene buen gasto cardíaco, el llenado capilar es bueno, el riñón funciona bien, lactato bien, bicarbonato bien, presión arterial bien, no hay gradiente de temperatura, el paciente se ve rosado. Ok, le puedo bajar al inotrópico, pero ¿qué crees? Me hace congestión venocapilar pulmonar. Empieza a hacer datos de edema agudo pulmonar, le tengo que subir al ventilador, lo tengo que estar aspirando, muchas secreciones asalmonadas a través de la cánula. Entonces, este equilibrio entre la función diastólica y sistólica del ventrículo izquierdo es muy importante y realmente es sencilla. Solamente tienen que tomar en cuenta esto, que mucha presión de atrio izquierdo, por una buena o no función diastólica ventricular izquierda, genera congestión venocapilar pulmonar. Entonces se están yendo muy arriba. Poca presión de atrio izquierdo, bajo gasto. Entonces, como ven, la función diastólica es importantísima para mantener el gasto cardíaco y al mismo tiempo no generar congestión venocapilar pulmonar. ¿Ok? Por eso es importante hacer la diferencia entre una disfunción diastólica o una disfunción sistólica. Si el paciente tiene una buena función diastólica, ustedes podrían ponerle volumen y mantendría presiones de atrio izquierdo adecuadas sin congestionarse el pulmón.
y mantendría un buen gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces les voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen un paciente en el que estén midiendo la presión de atrio izquierdo, ¿ok? Y lo tienen con inotrópico. Bueno, y le ponen volumen porque tiene bajo gasto, porque la presión de atrio izquierdo está bajita, por ejemplo, o por lo que quiera, orinó mucho, está perdiendo sangre, lo que ustedes quieran, y le ponen volumen. Si le ponen volumen y mejora la presión arterial, sin rebasar 15 de presión de atrio izquierdo, quiere decir que el paciente tiene una buena función diastólica. Pero si le pongo poquito volumen al paciente y me aumenta muy rápido la presión del atrio izquierdo y se mantiene alta, ese paciente tiene disfunción diastólica ventricular izquierda y si lo intentan extubar, van a fracasar. Hasta que mejore la función diastólica lo podrán extubar. Ahora tienen el mismo paciente, no le ponen volumen, tiene presiones de atrio izquierdo, vamos a ponerle en 12 y no le ponen volumen. Nada de volumen, pero le suben el vasopresor o el inotrópico y eso hace que aumente la presión arterial. Si aumenta la presión arterial con el uso de los vasopresores o de la adrena, la dopa, la dobuta, por ejemplo, y sube la presión del atrio izquierdo, ese paciente tiene disfunción diastólica. Porque en teoría no debería subirse la presión diastólica izquierda, ni la del atrio izquierdo, ni de las venas pulmonares, ni de los capilares pulmonares, si sube la presión arterial. Porque si así fuera, todos nosotros, si vamos a correr ahora al gimnasio y corremos, o a todos los que les hacen una prueba de esfuerzo, los ponen a correr y les sube la presión arterial, le subiría la presión del atrio izquierdo, el paciente haría congestión menocapilar pulmonar y edema agudo pulmonar en un esfuerzo. Por eso la presión de atrio izquierdo no debe de modificarse si se modifica la presión arterial sin el uso de volumen. Hasta aquí, antes de que pasemos al derecho, quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta, si no para resolverla y pasar ahora del lado derecho. Espero que no haya sido demasiado confuso. Bien, no hay preguntas, entonces seguimos. Entonces, les digo que es importante porque se van a enfrentar a esto todos los días. Todos los días se van a enfrentar a pacientes con falla cardíaca y tienen que decidir si es izquierda o derecha, porque esto depende del tratamiento. Entonces, cuando tienen una falla cardíaca derecha sistólica, pues no va a poder mandar flujo al pulmón, del pulmón al atrio izquierdo, al ventrículo izquierdo y a la aorta. Entonces, la manifestación va a ser de bajo gasto. El Fontan y el Glenn no tienen ventrículo derecho habitualmente. En la mayoría de los casos, el derecho es el que funciona como sistémico. El izquierdo es el que funciona como sistémico en la mayoría de los casos. Y solamente en el B hipoplásico, el derecho funciona como sistémico. Entonces, por fortuna, la mayoría de los pacientes tienen ventrículo izquierdo como sistémico. Bueno, entonces el Fontan y el Glenn no tienen ventrículo derecho, no tienen impulso desde el ventrículo derecho en el Fontan y en el Glenn. Por eso no podemos hablar de falla cardíaca derecha. Pero si las resistencias vasculares pulmonares están elevadas y no está aceptando el flujo que viene por las cavas, la manifestación del paciente es con bajo gasto. Lo mismo pasa en todas las fallas derechas sistólicas. Hay bajo gasto, porque la sangre no va a llegar a las cavidades izquierdas y no va a llegar a la aorta. Y del lado derecho, entonces, lo que va a suceder es, cuando tenemos falla cardíaca diastólica derecha, el pulmón no se afecta. Puede afectarse de manera secundaria, no hay congestión pulmonar. Hay congestión de las venas sistémicas y lo que se va a manifestar es con derrames pleurales, ascitis, edemas de miembros superiores, inferiores, edema generalizado, la cara, ingurgitación yugular en el paciente más grande, pero el líquido se va a empezar a fugar y va a caer en las pleuras y va a estar en el abdomen, el hígado va a crecer y si se fuga demasiado volumen y no está llegando a la arteria pulmonar, entonces sí va a manifestar bajo gasto porque se está fugando mucho. Si se fuga mucho líquido al abdomen y mucho líquido a la pleura por una disfunción diastólica derecha, va a comprimir la función respiratoria al pulmón y entonces puede tener problema pulmonar. Pero si le ponen un Tenkov para vaciarle el líquido y le ponen unas sondas pleurales para vaciar el líquido, entonces el pulmón empieza a mejorar. Por eso verán que las fallas cardíacas derechas habitualmente tienen buena función respiratoria, pero no tiene por qué congestionarse el pulmón ni hacer compromiso pulmonar, a menos que sea por derrames pleurales o que sea por ascitis. No es lo mismo en un paciente que tiene
En un falot, por ejemplo, estenosis de una rama. Eso tendría falla ventricular derecha, sistólica, diastólica probablemente, y el flujo tendría preferencial derecho, poco flujo izquierdo. Entonces tienes poco flujo al pulmón izquierdo donde no va a ventilar, bueno, va a ventilar, pero no va a haber difusión porque la sangre no va a pasar por ahí o va a pasar muy poco, y del lado derecho te va a hacer un edema agudo pulmonar por hiperflujo, ¿ok? Ese es otro concepto. Entonces tenemos que hacer la diferencia. Entonces ya sabiendo diferenciar de una disfunción diastólica derecha y sistólica derecha, lo mismo de una izquierda, sistólica, diastólica, todo se hace más fácil. Vean aquí, dos placas, ustedes pueden ir reconociendo más o menos estas placas. Un paciente con cardiomegalia importante y trama vascular pulmonar aumentada, ¿no? Un paciente con cardiomegalia importante con trama vascular pulmonar disminuida, ¿ok? Entonces, eh, pueden tener la presentación de uno o de otro. Como les decía, las sobrecargas diastólicas generan dilatación y las sobrecargas sistólicas generan hipertrofia. Ven este paciente, poca cardiomegalia, trama vascular disminuida, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una estenosis pulmonar. O este paciente, véanlo, ¿ok? Poca cardiomegalia también, pero trama vascular pulmonar aumentada. ¿Lo ven? Entonces pueden estarse presentando los casos de manera distinta y hay que irlos a reconocer. Y sí, entonces podemos saber que el hemicardio izquierdo puede tener ciertas manifestaciones y el derecho otras manifestaciones. Y se pueden juntar, sí se pueden juntar. Sí hemos visto pacientes, quizá los veamos seguido porque estamos en hospitales de concentración, pero por fortuna es lo menos frecuente que pase. Y entonces, como las causas de todas las enfermedades pueden ser congénitas o adquiridas, y las adquiridas en la mayoría de los problemas médicos pueden ser traumáticas, posquirúrgicas, infecciosas, inmunológicas, autoinmunes, neoplásicas o degenerativas. Y entonces, ya no vamos a la falla, aquí vamos a las causas ahora. Por eso les decía, esta diapositiva se parece a la anterior, pero no es lo mismo. Las causas de falla cardíaca va a haber generalmente, en la mayoría, una sobrecarga. Puede haber una sobrecarga. También podemos tener problema de bomba como tal, pero en la mayoría fue generado por otro problema. Podemos tener una sobrecarga derecha diastólica. ¿Y qué serían ejemplos de sobrecarga derecha diastólica? Una comunicación interventricular, una comunicación interauricular que tienen cortocircuitos hacia la derecha, dilatan al ventrículo, al atrio, una conexión anómala total de venas pulmonares, puede ser insuficiencia pulmonar, insuficiencia tricuspidia, puede ser una colateral, ¿no? Una fístula coronaria ventricular, puede ser ruptura del seno de Valsalva hacia el ventrículo derecho, etcétera. Todo lo que genere sobrecarga de volumen al ventrículo derecho va a generar una sobrecarga diastólica. ¿Y qué va a hacer? Pues el ventrículo se va a dilatar. ¿Ok? Y si tenemos una sobrecarga derecha sistólica, las causas van a ser estenosis, atresia, hipertensión pulmonar, todo lo que tenga problema al vaciamiento del ventrículo derecho, estenosis de una rama pulmonar, todo eso va a ser causa de sobrecarga sistólica. ¿Y en qué va a acabar? Hipertrofia del ventrículo derecho, y si tiene mucha hipertrofia, un ventrículo hipertrófico con cavidad pequeña, con poca distensibilidad. Entonces, un ventrículo que tiene una sobrecarga sistólica con mucha hipertrofia, lo que va a generar es una disfunción diastólica. ¿Ok? Ahora, sobrecarga diastólica, sobrecarga izquierda diastólica, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, ¿ok? Conducto arterioso, por ejemplo. Eso genera sobrecarga diastólica ventricular izquierda y el ventrículo va a estar dilatado. Si se dilata demasiado, puede ser que comprometa al atrio izquierdo para que se pueda vaciar y a las venas pulmonares a su vez. Y la sobrecarga izquierda sistólica, pues todo lo que genere problema al vaciamiento, estenosis aórtica, valvular, subvalvular, supravalvular, coartación de aorta, hipertensión lateral sistémica. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? Pues un ventrículo muy hipertrófico con problemas quizá de isquemia por hipertrofia severa, ¿ok? Y entonces con una cavidad pequeña con poca distensibilidad. Eso genera una sobrecarga sistólica ventricular izquierda y lo que va a generar es congestión venocapilar pulmonar, problema congestivo pulmonar. Y así iremos haciendo nuestra clasificación. Entonces aquí les decía, causas de sobrecarga diastólica derecha,
CIA, CIB, insuficiencia tricuspidia pulmonar, conexión anómala, ruptura de seno de Valsalva. Sobrecarga diastólica izquierda, conducto arterioso, CIB, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica. Pues un conducto arterioso, ¿no? Puede ser que mande poco flujo o que mande mucho flujo el conducto arterioso, ¿no? Y obviamente hay diferentes tipos de tratamiento. Ustedes ya lo ven a diario porque son un hospital de concentración. Sobrecarga sistólica derecha, pues lo que genera problema del vaciamiento, hipertensión pulmonar, falot, estenosis pulmonar supra, subvalvular, derramas pulmonares, atresia pulmonar con o sin CIB. Ok, este paciente de aquí, ventriculografía derecha, entran, ya saben, por vena cava inferior, atrio derecho, ventrículo derecho, inyectan en el ventrículo derecho y vean cómo está muy cerrada la válvula. Y esto genera una reacción infundibular, entonces tiene una estenosis dinámica aquí al tracto de salida, tiene una dilatación postestenótica. Vean el chorrito que manda de sangre, así le decimos aquí en México, no sé allá, un poquitita sangre que manda a través de una abertura central muy limitada hacia el tronco, tiene dilatación del tronco. Recording in progress. Quiere decir que cada que se contrae su corazón está bombeando entre 3 y 4,5 mililitros cada latido. ¿Ok? Si esto, 4,5, lo multiplicaran por la frecuencia cardíaca de 140 por minuto, nos daría 0,630 litros por minuto de gasto cardíaco. Pues como saben, dicen que el gasto cardíaco normal es de 3,5 a 5,5 litros por minuto. A un bebé no podemos exigirles que tiene un volumen circulante de 240 mililitros, no le podemos exigir que bombee 3 litros y medio. Y ustedes verán, si tienen la oportunidad de ver pacientes adultos en su hospital también, si están cerca de ustedes, y cuando les miden el gasto cardíaco andan en 9 litros, 11 litros, 7 litros por minuto. Es muchísimo. Entonces, lo mejor que podemos hacer, como ya lo hacen en muchos estudios de ecocardiografía, por ejemplo, es medir el índice cardíaco. El índice cardíaco es dividir los litros por minuto, que es el gasto cardíaco, entre la superficie corporal. Y lo normal es de 2,4 a 4,8 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, en este paciente, el índice cardíaco, si utilizamos el de 4,5 mililitros por latido, que es 1,5 por kilo, lo dividimos entre la superficie corporal y me va a dar 3 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Y esto sí va a ser correcto en todas las edades, en cualquier edad y cualquier peso del paciente. Que tengamos cualquier superficie corporal, vamos a tener este rango. Y obviamente hay varias formas para medir el gasto cardíaco, esto es teórico, ¿ok? Pero realmente la fórmula del gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen latido. Si esto lo dividen entre la superficie corporal, les va a dar el índice cardíaco. Entonces, determinantes del volumen latido, pues está la precarga, la poscarga y la contractilidad. ¿Ok? Vamos a tratar de mantener el paciente con falla cardíaca en un monitoreo lo mejor que se pueda. ¿Ok? Si lo pueden hacer invasivo, mejor. Este paciente tiene varios catéteres. Además de la frecuencia, tiene la presión arterial, la presión pulmonar, la presión del atrio izquierdo, saturación, frecuencia. Entonces, lo mejor que se pueda monitorizar al paciente está bien. Aunque si dudan que alguno de sus catéteres está bien puesto, pues traten de solventar el problema. Si es la línea arterial, ni modo, hay que cambiarla. Pero no podemos estar titubeando entre una
una línea arterial que a lo mejor no funciona bien, porque de eso puede depender nuestro manejo. Las arritmias también generan alteración en la función cardíaca, como saben. Obviamente va a bajar el gasto si está aquí supra o ventricular y también si hay bradicardia. Entonces hay que ir a tratar también las arritmias si el paciente tiene eso como causa de falla cardíaca. Los tumores pueden generar falla cardíaca porque ocupan mucho del volumen que podría tener un ventrículo, por un lado. Por otro lado, pueden obstruir las válvulas y el paso o el flujo de sangre. Entonces, si ocupa el ventrículo de una manera considerable, el volumen latido va a bajar y obviamente va a bajar el gasto cardíaco y la única manera de que se compense es con taquicardia. Si el problema es obstrucción valvular, pues por ende no va a haber flujo hacia el ventrículo de manera adecuada y va a ser bajo gasto. Además pueden hacer congestión hacia atrás, ¿no? Si es del lado izquierdo, congestión venocapilar y si es del lado derecho, congestión venosa sistémica. ¿Ok? Pero por otro lado, también pueden generar infiltrado hacia el ventrículo y una disfunción ventricular importante por infiltración. O la otra es que generen arritmias. Los tumores tienen problemas en varios sitios. Pues, ¿qué es lo que hace el derrame pericárdico? El derrame pericárdico tiene, ven esta curva, ¿no? De derrame pericárdico crónico, viene aquí subiendo la presión poco a poco, lo va tolerando el paciente. ¿Ok? Pero en el derrame pericárdico agudo, y la pregunta sería, ¿con cuánto un paciente puede hacer tamponade o falla cardíaca aguda con un derrame pericárdico? Pues depende de la edad del paciente, depende de la rigidez del pericardio, de la función ventricular que tenga, de la velocidad con la que se formó el líquido y del contenido del líquido. Si es más viscoso, más problema. Entonces, ¿qué es lo que genera el derrame pericárdico? El derrame pericárdico genera un problema en la distensibilidad ventricular. Si el ventrículo no se puede distender porque el derrame lo comprime, entonces va a generar dos problemas. Aumento en la presión retrógrada y bajo gasto porque tiene poco volumen para latir, porque no se está llenando el ventrículo, está muy limitado. Entonces vamos a tener una disfunción diastólica ventricular bilateral, ¿sí? Sí está afectando los dos ventrículos, pero lo pueden detectar si el presión o tiene derrame pericárdico agudo, por cualquier cosa, una punción, quitan un catéter intrapericárdico, por ejemplo, lo que sea. Si ustedes estaban midiendo la presión venosa central y marcaba 10, por ejemplo, 12, y de repente tienen 28, 30, 35 o más, tiene un derrame pericárdico. A menos que el catéter se haya caído al ventrículo, que es otra cosa. Igual del otro lado, si tienen del lado izquierdo un catéter de atrio izquierdo que estaba manejando 10 y de repente se pone el paciente mal y la presión del atrio izquierdo está en 40 y tantos, 30 y tantos, seguramente tiene un derrame pericárdico. Esta situación de alternancia eléctrica en el electro sucede casi siempre en los pacientes que tienen problema crónico. Cuando me ha tocado tamponade agudo porque quitamos un catéter de atrio pulmonar o una punción y se hizo un tamponade, casi nunca vemos la alternancia eléctrica. Podemos ver electros con complejos pequeños, pero también es raro. Casi todo el paciente se está hipotensando. El trazo del electro es más bien hacia la primero taquicardia, luego bradicardia y luego paro. ¿Ok? Pero la alternancia eléctrica y los complejos QRS pequeños y que se apagan los ruidos cardíacos, casi nunca los alcanzamos a ver. El paciente está muy inestable, está chocadísimo y hay que hacer el diagnóstico por una disfunción diastólica secundaria al derrame pericárdico y hay que lo resolver. Entonces, si el problema del derrame pericárdico es agudo, la falla cardíaca va a ser mala tolerada. Entonces, ¿con cuánto? He tenido pacientes recién nacidos que con 20 mililitros hacen tamponade. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces hay que estudiar al paciente con falla cardíaca, hacerle todos los estudios, los más que podamos hasta llegar al diagnóstico y también saber el pronóstico para saber qué le vamos a hacer al paciente, ¿no? Incluso puede pasar por eco, angiotomografía o resonancia o cateterismo, Holter, lo que sea. Hay que ir a hacer las pruebas al paciente que necesite para ir a saber en dónde estamos y cuál es la causa, porque de eso va a depender el tratamiento. Bueno, nada más que quiera avanzar. Hoy sí me trató mal la computadora. Entonces aquí, obviamente, si pueden usar todas las armas del ecocardiograma, mejor, ¿eh? Mejor. Luego estamos ante un problema segmentario en la contractilidad y quizá tenemos un problema de perfusión miocárdica y no nos hemos dado cuenta porque creemos que en los niños no se nos infartan y tenemos muchas patologías que nos dan sorpresa, incluso en el posoperatorio, que podríamos estar con una alteración en la perfusión y en la movilidad segmentaria.
Obviamente hay que resolver todo lo demás, ¿no? La acidosis metabólica, por ejemplo, los electrolitos, todo lo que hay que resolver, ¿no? Y pues obviamente si se trata de un problema agudo, como en este caso de una transposición de grandes arterias, pues va a requerir una trioseptostomía. Si tenemos una estenosis aórtica, pues va a requerir una estenosis pulmonar, pues una dilatación. Este es un falot, se parece al otro, pero este tiene vaciamiento también hacia la aorta, la imagen del lado derecho. Bueno, este está interesante. Un paciente que también se manifiesta con falla cardíaca, que son cardiopatías conductodependientes. Y es aquí cuando entra por la vena cava inferior, atrio derecho, ventrículo derecho, a través de la tricúspide, entran a través de la comunicación interventricular y caen en la aorta ascendente, inyectan contraste en la aorta descendente, se ven las coronarias. Obviamente entraron por el derecho, tuvieron que cruzar la comunicación interventricular. Y lo que se ve, pues se ve el tronco brachiocefálico, la subclavia derecha, la carótida derecha, la carótida izquierda, y no se ve la subclavia izquierda. Pues es una interrupción del arco aórtico tipo B. Entonces, aunque el objetivo del tratamiento es modificar la evolución, estabilidad hemodinámica, evitar las complicaciones secundarias como sangrado, bajo gasto, arritmias, infección, falla renal, etcétera, etcétera, entonces tenemos que tener una vía aérea adecuada. Si el paciente está grave, yo le sugiero que lo intuben hasta que lo compensen. ¿Ok? Hay que hacer la evaluación cardiovascular, tener acceso vascular de ser posible, lo antes posible, un periférico, y si pueden un central, lo ponen, y si no, con el periférico mientras, y medir o mantener medidas de mejora del gasto cardíaco. ¿Ok? Entonces, esto quisiera tratarlo en la siguiente clase donde hablamos de farmacología acerca de los inotrópicos. Los inotrópicos, no me les voy a dar este adelanto para que lo tratemos en la siguiente clase. La farmacología cardiovascular, que hablo más bien de los medicamentos específicos ya para el cardiólogo y para el paciente grave. Vamos a necesitar el inotrópico que produzca una contractilidad miocárdica adecuada, incremente la entrega de oxígeno a los tejidos, optimice el flujo sanguíneo regional, disminuya la congestión pulmonar cuando exista, sin incrementar el consumo miocárdico de oxígeno, sin provocar arritmias y sin ocasionar alteraciones de la frecuencia cardíaca. Pero no existe ese medicamento que además pueda utilizarse a las mismas dosis en adultos y niños y que el metabolismo sea del mismo tiempo. Entonces, como no tenemos esa opción, pues tenemos que hacer combinaciones inotrópicas, ¿no? La selección de una combinación apropiada de inotrópicos va a beneficiar al paciente con bajo gasto, mejorando la hemodinamia y reduciendo el riesgo. Entonces, si están de acuerdo conmigo, podríamos ver el tema de los medicamentos en la siguiente clase. Sí, Antonio, seguro. Yo creo que me acuerdo de tu última clase de farmacología y pues sí es bien, muy completa, pero sí necesitamos un periodo similar a este y creo que podríamos resolver más dudas así. Así que sí, definitivamente dejémoslo para esta otra clase. Ok, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Sí tengo una duda. Con respecto al COVID y pacientes con cardiopatía congénita que hacen disfunción ventricular secundario a COVID, ¿qué tan frecuente lo han visto allá? Fíjate que está interesante. Creo que lo que estamos teniendo más ahorita quizás son miocarditis y la manifestación más frecuente son arritmias. Tenemos muchos pacientes con taquicardia secundaria a miocarditis por COVID durante la fase aguda. Pero a lo que nos estamos enfrentando, a un problema más severo, es el PIMS, el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Entonces, les voy a platicar un caso, estamos por publicarlo. Es una nena de 5 años que le dio COVID en enero, a principios de marzo, o sea, hace unos días, presenta un soplo, la mandan a valoración por cardiología por el soplo y tiene una insuficiencia mitral ligerita. Apenas así soplaba poquito y se veía una vena contracta de 2 milímetros, la insuficiencia mitral. No había dilatación del atrio ni del ventrículo, la niña estaba asintomática. Eso fue detectado el miércoles, el ecocardiograma se hizo el jueves
y se manda a la consulta externa de un cardiólogo y le dice, quiero un eco completo, háganselo y me lo mandan a la consulta. Entonces le hacen el eco completo, ya con todo el strain y todo lo demás, el martes, el siguiente martes, que son 5 días después. Insuficiencia mitral severa, prolapso de la válvula mitral, dilatación del atrio y insuficiencia mitral moderada, dilatación del ventrículo, algo taquicárdica ya. Entonces se la mandan al doctor. Eso fue el martes. El miércoles en la noche la niña está hospitalizada por una ruptura de la válvula mitral y requiere cambio valvular mitral urgente. Con una miocarditis activa, 4 cargas de gamma globulina de 2 gramos cada una, en diferentes momentos, porque no bajaba una dosis de tocilizumab, hace una encefalitis post-COVID y una evolución sumamente compleja después para mantener la anticoagulación es un problema. Y entonces lo que estamos viendo ahora son disfunciones ventriculares severas por el PIMS, más y complicaciones como miocarditis y rupturas como en este caso de la válvula. Y lo que estamos usando para mejorar la función ventricular es levosimendan. Si el paciente se vasodilata o requiere algo, lo estamos combinando o con adrena o con vasopresina, en algunas ocasiones con noradrenalina. Entonces hemos tenido pacientes noradrenalina, vasopresina, adrenalina y levosimendan como apoyo inotrópico, junto con la ventilación mecánica y ver la necesidad o no de una cirugía. También nos hizo un derrame pericárdico, tuvimos que meterla a una ventana pericárdica. Entonces yo creo que durante la infección activa tenemos poco problema. El problema más grande que estamos viendo nosotros, por lo menos trabajamos de manera conjunta con el Instituto Nacional de Pediatría, para este caso, junto con Neurología Pediátrica y junto con Inmunología Pediátrica para el manejo del paciente. Y lo que están viendo más son primero arritmias y después miocarditis, disfunción ventricular, pero la causa más frecuente es el PIMS. No sé si te contesté tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Ok. Antonio, ¿y qué arritmias están viendo más? Yo te digo, yo sí he visto este año más que todo, porque en Guatemala ya este año se liberó más bueno, tal vez finales del año pasado, pero este año que los niños y adolescentes han estado asistiendo a los colegios, las escuelas no tanto, pero cierto sector ya va a presencial, ¿no? Entonces ha habido un incremento en contagio en los niños. Yo he visto varios PIMS, pero no he visto arritmias, he visto un poco de taquicardia sinusal cuando han tenido miocarditis, pero ni bloqueos ni nada. ¿Qué han visto ustedes entonces? Sí, lo mismo que tú, la mayoría tienen taquicardias sinusales, algunas frecuencias hemos encontrado hasta 190, 210, y la mayoría, bueno, si llegan descompensados hemodinámicamente, han respondido bien a adenosina, y solamente un caso que no queríamos usar un beta bloqueador porque estamos con algo de falla cardíaca. En cuanto mejoró, utilizamos beta bloqueadores, y la mayoría con pacientes de difícil control, ya hospitalizados con amiodarona, pero la mayoría se resuelven muy rápido. Algunos asintomáticos, incluso los hemos detectado, algunos con pocos síntomas ambulatorios, taquicardia sinusal, ¿no? Es lo más frecuente. Realmente no tenemos casos ventriculares, de taquicardia ventricular. Ya, sí, en algunos casos con los electrofisiólogos, mis amigos, que tenemos un chat en los estados, sí han presentado, no muchos, te diría que en estos 2 años, tal vez unos 3 casos de taquiventri por miocarditis, que uno falleció, un bebé, pero ese fue, lo manejaron en Michigan, en Ann Arbor murió, pero creen que tenía algo más. De ahí los otros no ha habido mucho, pero sí mucha taquicardia sinusal, los que hacen la miocarditis, ¿verdad? Y bloqueos no he visto afortunadamente y creo que no hay reportado. En otros casos virales sí he tenido algunos bloqueos transitorios de 2, 3 semanas, ¿verdad? Pero
Pero bueno, gracias, Antonio. Sí, igual que tú más o menos, pero ventriculares no hemos visto, ni bloqueos. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Juanico, por favor? Buenas tardes, doctor. Una pregunta. En el caso que presentó de una de las diapositivas, después de la liberación de una estenosis pulmonar, después de la dilatación, ¿qué es lo más frecuente que se puede ver? ¿Disfunción sistólica o diastólica del ventrículo derecho? ¿O ambas? Bueno, lo que hemos visto es, por ejemplo, es muy raro que la insuficiencia pulmonar aguda te genere tanto problema. ¿Ok? Entonces, lo que hemos visto más como efecto, casi siempre el paciente mantiene el gasto cardíaco venciendo la válvula pulmonar y puede ser capaz, en cuanto liberas la poscarga del ventrículo derecho, lo que hemos visto es datos de congestión venocapilar pulmonar por reperfusión y en unos los tenemos que dejar intubados, obviamente, incluso algunos nos han sangrado el pulmón por edema agudo pulmonar por reperfusión. Es muy raro porque la mayoría de los pacientes cuando dilatas la válvula hacen una reacción infundibular y va relajándose poco a poco en las siguientes horas y entonces eso evita que se te congestione el pulmón en la mayoría de los casos. Lo hemos visto más frecuente en pacientes adolescentes o adultos cuando abrimos la pulmonar, es en edema agudo pulmonar, la mayoría o muchos de ellos. Y entonces, pues manejamos diurético. Pero en el postcateterismo, a pesar de que el ventrículo derecho está hipertrófico y la cavidad puede estar ligeramente reducida, no ha tenido tanto problema como para que nos genere derrames pleurales o ascitis, edema generalizado. Casi siempre viene secundario a un manejo con exceso de volumen y obviamente el ventrículo va a estar con cierta disfunción diastólica, pero puede ser que lo maneje bien el sistema venoso sistémico, quizá está un poco adaptado, pero cuando nos excedemos de volumen vemos derrame. Entonces yo lo que esperaría es que mejoraría el gasto cardíaco, mejoraría el volumen anterogrado y si en todo caso hiciera alguna falla, esperaría más una falla diastólica. Con ascitis, con hepatomegalia, con derrames pleurales si se excedieron de volumen. ¿Ok? Muchas gracias. Sí. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Espero que les haya servido un poquito el análisis de las características por qué izquierda, derecha, diastólica y sistólica y nos ayude para el manejo de aquí en adelante cuando hablemos de medicamentos, de inotrópicos, de inodilatadores, bajar la poscarga y todas estas cosas de manejo. Sí, Antonio, muchas gracias. Si quieres nos escribimos mañana para ver la fecha de la otra clase, pero nuevamente muchas gracias por todo, Antonio. La verdad que una clase magistral y te agradecemos mucho, ¿sí? Gracias por la invitación. Saludos a todos. Que tengan buena tarde. Igualmente, cuídate mucho, Antonio. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias. Feliz noche.